Analicemos junto a Germán Gegenach la realidad política de nuestro país. Continuamos con más La Primera. Luego del tema de los fronterizos, la canción A Magdalena. Ahora sí, vamos a escuchar todo lo que nos trae el análisis político en una nueva semana de Germán Gegenach. Que te pregunto, Germán, esta columna número 18, esta semana número 18, ¿cómo se titula? Déficit fiscal, la materia pendiente. Ajá, a ver, contanos un poco, ¿de qué se trata esto? Casi sin quererlo, al final de cada mes me viene a la cabeza hacer una evaluación en dónde estamos, cómo vamos, para dónde vamos en el tema económico, mientras que las otras columnas son más bien políticas. La política y la economía son como las dos caras de una moneda, es decir, todos sabemos que no hay mercado sin Estado ni Estado sin mercado, es decir, que son cosas que conviven y hay que de alguna manera combinarlas y articularlas de forma que unas potencien a la otra. La semana pasada algo hablamos sobre esto y ahora vamos a ir más sobre lo específicamente económico. Todos escuchamos hablar del déficit fiscal, pero no todos sabemos muy bien qué es. O sea, déficit nos da la idea como que la cuenta no cierra. Cuando nosotros tenemos déficit en casa es porque no nos alcanza para comprar las cosas que necesitamos para comer, pero lamentablemente en un hogar se achica la dieta, en cambio en el Estado tenemos la posibilidad de no achicar la dieta. Entonces se dice que hay déficit fiscal cuando el Estado gasta más de lo que recauda, entonces lo que queda lo cubre de otra manera, lo cubre con otros recursos que no tiene que ver con el trabajo y la productividad propia de la sociedad de la cual ese Estado está tomando los recursos para financiar su gasto. Entonces, nosotros vemos que hay una relación directa, y es lo que vamos a tratar de explicar ahora, entre el déficit fiscal y el aumento y la permanencia de la pobreza. Entonces, si nosotros hacemos una mirada histórica de esta cuenta, vemos que el déficit fiscal se mantuvo a lo largo de la historia, de 1983 hasta ahora. Tomamos el periodo de ahora, ¿no? Podemos ir para atrás también. Pero salvo una excepción que tiene que ver con un espacio de tiempo que si quiere lo conversamos, pero que está entre el 2003 y el 2008, donde hubo superávit en la cuenta del Estado, por razones, de nuevo, que no tienen que ver con recortar el gasto público, sino que tiene que ver con que el Estado dejó de pagar una serie de cuentas. Por lo tanto, bueno, tuvo algo de dinero. Todo el resto estuvimos en un promedio, a veces más, a veces menos, pero el promedio fue el 2,6% del Producto Bruto Interno, que es el total, digamos, de producción. El famoso PBI. El famoso PBI, un 2,6% promedio histórico de déficit fiscal. Ahí nosotros vemos por qué la pobreza no solo permanece, sino que aumenta, y por qué está presente siempre la inflación y los impuestos se mueven como una rueda que va regenerando y aumentando la inflación. Porque en definitiva, ¿cómo funciona la inflación? ¿Por qué se emite moneda? O sea, si se emite moneda es para pagar determinadas deudas que no hay otra forma que fabricando un papel que las cancele. ¿Y qué sucede con el poder de compra de quien recibe esa moneda? Se ve reducido porque claramente la cantidad de dinero que hay aumenta mientras que los bienes que hay para comprar con ese dinero se mantiene o disminuye, depende. Pero lo cierto es que no hay una relación directa, entonces hay inflación. Y cuando hay inflación, ¿en qué se da cuenta la persona que está escuchando? Se da cuenta porque el poder de compra de su salario es menor. Quizá numéricamente tiene más dinero, pero realmente con ese dinero puede comprar menos productos. Entonces, sí o sí, tiene que ajustar su economía doméstica para que el dinero alcance. Y como no puede traerlo, no puede acortar los días del mes, va a tener que consumir menos. Por otro lado, tenemos los impuestos, que también afectan el poder de compra. ¿Por qué? Porque es dinero que sale de nuestros bolsillos, va al Estado y
nosotros no lo podemos usar para consumir. Entonces vemos en el fondo cómo pasa lo mismo con la inflación que con los impuestos. Entonces ambos afectan nuestra capacidad de compra en cuanto a personas individuales. Y si lo llevamos a un plano, digamos, más abstracto, las empresas les pasa lo mismo como tales. Con la inflación y los impuestos tienen menos dinero para invertir, para mantener la tecnología, para optimizar su producción y obviamente para pagar salarios, además de mantener la rentabilidad, que es la razón de ser de su existencia. Disculpame, Germán, vos recién hablabas de la herramienta de emisión monetaria que utiliza el Estado. Históricamente también el Estado recurrió a los préstamos para equilibrar sus cuentas o para inyectar ese dinero en otro sector de la economía. Hoy la Argentina no puede pedir este tipo de créditos. ¿A qué se debe? Bueno, es verdad lo que decís. Y uno de los recursos que ha utilizado el Estado es el endeudamiento externo, es decir, pido plata, llevémoslo a una economía hogareña. Exacto. No me alcanza para comprar, no sé, la leche, bueno, uso la tarjeta de crédito y después hago el pago mínimo porque a fin de mes no me alcanza. Y después refinancio ese saldo en cuotas, y eso es lo que sucede con la deuda externa. Lo mismo con la deuda externa. Así es. Con esa deuda externa con la que venimos lidiando desde hace tantos años. Muchísimos años. Entonces, para pagar ese gasto excesivo se ha utilizado el endeudamiento, la emisión monetaria que ya dijimos, los impuestos que van subiendo. También rematar bienes. Es decir, yo tengo bienes, entonces los vendo para poder pagar mi consumo permanente. Entonces nosotros hemos visto, cuando el Estado vendió bienes, vendió empresas básicamente, ¿no? Y otros bienes, como por ejemplo cuando yo doy en explotación las minas, por ejemplo, y no las exploto yo, o se privatiza una actividad u otra, en términos generales, más allá de la conveniencia o no de hacerlo, la verdad es que se están rematando o se están liquidando o se están explotando por terceros bienes que originariamente estuvieron en el Estado. No digo ni que esté bien ni que esté mal, lo que digo es lo que se ha ido haciendo. La otra fuente de riqueza tradicional que hemos tenido es la renta agraria. Es decir, la renta agraria no es regular, entonces cuando hay buena cosecha es como que hay abundancia, y cuando la cosecha baja empieza la inflación, empieza a tambalear el consumo general, digamos, de nuestra comunidad. Y en estos tiempos, ¿qué sucede? Se ha llegado a un límite. ¿A un límite en qué? En la carga impositiva, a un límite en la emisión. Como bien decía Adolfo, no hay capacidad crediticia en el exterior porque están cortadas todos los créditos, porque Argentina no ha pagado su deuda externa. Entonces, ¿qué sucede? No hay confianza. No hay inversión. ¿Qué es lo que hemos observado estos tiempos? Hemos observado despidos, suspensiones en la industria automotriz, vemos una caída del superávit comercial del 42% en nuestro comercio exterior en cuanto a bienes primarios, es decir, lo que nosotros en teoría somos tradicionalmente potentes, que son los bienes primarios, una caída del 11% en los bienes industriales. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Hay un parate enorme en la economía, ¿no? Y tenemos inflación con estancamiento. A esto se le llama, juntaron las dos palabras, le llaman estanflación, pero es lo que estamos viviendo, es decir, un enfriamiento de la actividad económica. Cuando se usa la palabra enfriamiento es porque, ¿qué pasa cuando tiene frío? Se queda quieto. Entonces lo que está sucediendo es eso, y ese apretón que hay es porque todos esos recursos están yendo al Estado. Por eso nosotros escribimos la columna el viernes, y hoy salió en el diario de que la recaudación aumentó el 37,1% desde el mes de abril del año pasado si lo comparamos con este. Entonces, cuando nosotros decimos que la inflación funciona como un impuesto, que el impuesto es un impuesto, obviamente funciona como tal, y además el gobierno tiene otras herramientas por las cuales está tomando recursos que son más técnicas, que no vienen al caso, pero que están también, todo esto explica este 36% de recaudación, que no tiene nada que ver con que la población esté consumiendo más,
sino que al revés, quiere decir que el Estado está recaudando más y la economía se está resecando, digamos, y la actividad económica está bajando, y el sector privado es el que ha sufrido y el que está teniendo su ajuste. De hecho, otra forma de quedarse con el trabajo es que las paritarias tengan una actualización salarial por debajo de la inflación que se proyecta para el año, y eso está sucediendo. Es decir, el promedio de las paritarias, que son los acuerdos entre trabajadores y empleadores respecto de cuánto te pago de acá a fin de año, están en el orden del 30%, mientras que la inflación proyectada tiene un piso del 36%. Sí. Entonces, por lo menos, por ser absolutamente benévolos, un 5% del poder de compra del salario de todos los trabajadores ha caído. Ahora, Germán, está claro que planteás lógicamente que el principal problema está claro que son los gastos del Estado. Ahora, ¿cómo se puede solucionar o disminuir de alguna manera, definitivamente, o por lo menos tomar la iniciativa de hacerlo, de disminuir, de solucionar estos gastos que estás teniendo el Estado? Porque claramente terminan perjudicando a todos, en principal a la sociedad. Hay muchas formas de ajustar lo que uno consume a lo que uno gana. Así como la economía doméstica, nosotros normalmente ajustamos a la producción del trabajo de quienes llevan los recursos al hogar, se realiza una planificación de gastos y se gasta bien, priorizando bien y tratando de no derrochar dinero. Lo que hemos estado haciendo todo este tiempo básicamente es eso. Es decir, no hemos gastado bien lo que se ha gastado, pero además se ha gastado por encima no solo de los recursos, sino que se gastó por encima de la capacidad de nuestra economía de recomponer su aparato productivo y de crecer de manera tal de ir incorporando las nuevas generaciones, los jóvenes, que año a año se van incorporando al mercado, es decir, al mercado del trabajo. Entonces, hoy vemos que las cifras del INDEC misma nos dicen que hay 200.000 puestos de trabajo caídos y otros 200.000 más que son los jóvenes que ni siquiera salen a buscar por el desaliento que tienen, que lógicamente ve todo se achica, sus padres son suspendidos en las plantas automotrices y en los distintos trabajos, y resulta que ¿qué voy a ir yo a buscar trabajo? Entonces esto genera un clima difícil, es un clima de recesión muy difícil. Entonces lo que tenemos que pensar es que hay que ser un poco más racional, digamos, para manejar la economía. No es todo voluntad política. Hay reglas de la economía que deben convivir con las de la política. La economía no es una ciencia matemática, sino que es una ciencia social, pero tiene sus reglas. O sea, el hombre es el centro, principio y fin de la política y de la economía. Tiene que estar al servicio del hombre, no del final de un balance. Pero justamente el mejor servicio a ese hombre que está debe estar en el centro de nuestra preocupación es hacer las cosas bien. No derrochar es una. Realizar un gasto, gastar bien es otra. Presupuestar y ejecutar dentro de nuestras posibilidades es otra regla. Después es muy sencillo. O sea, ¿quién va a invertir si no obtiene una ganancia? ¿Quién va a trabajar si no obtiene un salario que le alcance para pagar sus gastos? Entonces hay que ser muy racional a la hora de manejar la economía y de manejarse también políticamente. Está claro que con lo que decís no haces más que confirmar lo que venimos manifestando y lo que argumentaste a lo largo de toda esta columna, que es un mayor empobrecimiento y falta de trabajo para la gran parte de la sociedad, por decirlo de alguna manera. No quiero generalizar, pero es lo que se ve hoy en día. Falta trabajo, no
no abunda y tampoco las oportunidades que la gente tiene le sirven, como vos decís, para cubrir todos sus gastos, ¿sí, Fito? Decinos. No, y esta baja de la economía de la cual vos hablabas, Germán, y bueno, lamentablemente se refleja con números y con la triste noticia. Valga la redundancia, fue el Día del Trabajador. La noticia es que Peugeot suspendió a 1.000 empleados por tiempo indeterminado y en 2 semanas ya van 2.100 trabajadores suspendidos, ya que también se habían suspendido a 1.100 trabajadores de Iveco y de Renault. La verdad que es lamentable, es triste. Estos trabajadores van a pasar a estar inactivos y a cobrar el 65% de lo que estaban cobrando. Sí, está claro, y además es lo que venimos diciendo, uno de los principales lugares donde se ve este empobrecimiento, esta caída dentro de lo laboral y también la caída dentro de las ventas es el sitio automotriz. Ahora, cuando iniciamos la columna decimos que habíamos visto razones para ser optimistas y que no hay razones para remover ese optimismo. Porque si bien todo este panorama que nosotros vemos obviamente no es alentador, lo cierto es que es un regreso a la realidad. Entonces, abandonar un esquema de fantasía es positivo. Y por eso la columna se llama el ajuste fiscal, la materia pendiente, porque lo que hace falta es que el Estado, que tiene un peso enorme en nuestra vida cotidiana, se ajuste a la realidad también. Es decir, se ajuste a la realidad significa de que tome la realidad de las cosas como una materia de su planificación. Entonces es muy importante que esto suceda. Entonces no solo es necesario honestidad e idoneidad, también hay que tener sentido común para el manejo de la cosa pública. Vos mencionaste una palabra que es, bastante difícil de mencionar en lo que es la historia, que es la racionalidad, ¿no? Hay que usar la razón, hay que ver de otra manera las cosas, esa racionalidad. Ninguna racionalidad humana en ningún caso es absolutamente fría, y hemos tenido casos a lo largo de la historia, no solamente acá, sino en el mundo, donde se opera según cierta receta, según algo que marcan de una manera racional, y en realidad termina siendo una racionalidad mecánica que lo que hace es incrementar el sufrimiento en definitiva de la gente, el común de la gente. Justamente para ponerle un límite a esa racionalidad es que decía que el hombre es el centro de la economía y de la política, de las dos cosas. Entonces, justamente por eso es que la razón y el corazón deben estar de la misma manera articulados. Entonces, hay que tener un sentido de la humanidad que nosotros tenemos en nuestra mano cuando manejamos las cosas políticas, que nosotros tenemos en nuestra mano cuando manejamos la cosa económica. Son personas y son familias las que están al principio y al final de la línea. Entonces, justamente la convocatoria de la racionalidad es justamente con esos límites. Nosotros, siendo racionales, podemos ser crueles, y es verdad lo que dice Victoria, esto ha sucedido en la historia. Pero justamente esa experiencia hay que aprovecharla para no repetirla y tener un sistema de valores, un orden de valores que nos indica permanentemente de que la vida humana, la dignidad humana, hay que respetarla siempre, y es el centro de toda acción política y económica. Por eso es que, de nuevo, no tenemos razones, para ser pesimistas, pero sí para ser exigentes y sí para poner mucho cuidado en nuestro presente y en nuestro futuro, que lo tenemos ahí nomás. Perfecto, Germán. Y para ir cerrando esta columna de debate, te quería trasladar otro tema, un par de líneas. El Frente Renovador presentó la iniciativa para limitar las reelecciones. La mitad de los 135 dirigentes del conurbano, 68 intendentes, no se podría presentar en 2015. ¿Esto es así? Bueno, en realidad eso es lo que se desearía, ¿no? Pero si sale una ley en este sentido, lo que significa que a partir de ahí no se va a poder reelegir. Hay una nota en La Nación que habla sobre esto, que me parece que no la pasaron, por su cuerpo legal, como para ver si realmente esto era así. Pero a mí lo que me da la impresión es que las leyes siempre rigen hacia el futuro. Esto es una norma legal común y silvestre, todo el mundo la conoce. Entonces, es verdad que hay 68 intendentes que han reelegido de 2 a 6 veces en algunos casos.
pero la verdad es que si esa ley sale, será después del 2015. Para las próximas. Para las próximas. Bien, clarísimo todos los conceptos que nos has contado, Germán. Está claro que si esta conducta no cambia, la rueda va a seguir girando, pero cada vez más para atrás. Es en definitiva la gran cuenta pendiente que tiene el gobierno, el déficit fiscal.